pongo a grabar. Ahora sí estamos grabando la clase, ¿sí? De la parte de ejercicio. Y para los que no estaban, estamos dando una pequeña introducción. Entonces, en esta pequeña introducción, como les decía, que por allí en espectrometría de masa puede ser un poco complicado para algunos porque sale de lo que es la química orgánica tradicional, digamos, entre comillas, de entender al síntesis, y pasa a ver un complemento que tiene que ver con la instrumentación, ¿sí? Con el equipo. Y también conocimientos generales de la química más básica, que es esto de que está cargado, cómo se fragmenta la molécula, y saber contar. Acá lo importante es contar, ¿sí? Tener una calculadora al lado, tener el teléfono con la calculadora para ir contando. Y ya a medida que vayan haciendo, que vayan viendo espectro de masa, van a ver que lo importante es ir haciendo cuentas. Entonces, bueno, no sé si todos las tenían clara de cómo leer el espectro de masa, pero por si alguno tenía dudas, espero habérselas sacado y que haya quedado un poco más claro. Entonces, dentro de esto, de lo que medimos, del cómo medimos, qué significa que sea relativo, qué significa este MZ, además tenemos dos tipos de picos, ¿sí? O de iones, que se le llama pico o iones, que es el pico molecular y el pico base. El pico base es el pico de mayor abundancia, ¿sí? O el ion, el fragmento, también le puede llamar. Se puede llamar pico, ion, fragmento, ¿sí? El base, que es el de mayor abundancia en el espectro. Es donde de las miles de millones de veces que se fragmentó esta molécula, o de las moléculas que entraron, porque no metemos una molécula, sino que metemos un pool de moléculas, ¿sí? Esta es la que más abundancia tenía y fue la que se llevó a 100 y por eso se llama base. Y luego está el molecular, que es ¿qué significa que sea el pico molecular? Bajo una cierta regla que ya vamos a recordar, es la masa total de esa molécula que estábamos midiendo, ¿sí? Ese pico o ion molecular. ¿Por qué hay una excepción? Porque hay una excepción en los alcoholes, que se pierde agua. Y cuando perdemos agua, no, este pico molecular no representa el peso total de la molécula. Por eso, cuando nosotros trabajamos en la vida real, fuera de la teoría, con masa y con química orgánica y compuesto, y en la industria farmacéutica y en muchas otras industrias donde esto se usa y se aplica, que se aplica muchísimo hoy día, esto se acompaña, no se hace solamente un masa, uno nunca hace una sola técnica, sino que uno acompaña la identificación del compuesto con otra técnica. Entonces, si ya tienen un FTIR, por ejemplo, ¿sí? Tienen que tenerlo. Si tienen un FTIR, en ese IR, ¿sí? En una espectroscopía infrarrojo de transformada de Fourier, vamos a ver la típica señal sobre los 3000 y tanto, 3500, que va a decir que esa molécula tiene un OH, y si la molécula que estamos identificando tiene un grupo alcohol, es muy probable, no siempre pasa, y esto se puede manejar para que no suceda dentro del equipo, pero es muy probable que se haya perdido agua y que este ion molecular sea el peso molecular más agua, para dar el peso real de la molécula. Bien dada esta introducción, vamos a seguir y vamos a recordar algunas cosas para entrar al ejercicio. Porque si entramos de una, no vamos a entender nada y no va a servir para ninguno ver ejercicios allí puestos. Entonces,
Entendido esto último que hablaba del agua, sucede por, bueno, primero por la descomposición que es muy débil y por eso se pierde. Luego también tenemos otro efecto que se genera dentro del masa, que se sigue estudiando hoy día, pero no es nueva, que es la transposición de McLafferty. Ojo que transposición por allí es el nombre más común en el español, pero no el más correcto, porque esto viene del inglés rearrangement, que significa realmente rearreglo. Y como en español se escucha muy feo hablar de un rearreglo, se empezó a hablar de transposición, porque se escucha más bonito y se tradujo como transposición. Pero consideraron que esto es un arreglo, un rearreglo molecular. Y el término en inglés explica el término, el concepto mejor, lo que originalmente había propuesto el autor que descubrió esto, que fue el profesor Fred McLafferty, ¿sí? Que acá lo tienen. Y bueno, este es uno de los procesos más emblemáticos de la espectrometría de masa, y lo que vamos a obtener, como recordarán, es un hidrógeno gamma respecto a un doble enlace, que el doble enlace toma ese hidrógeno gamma y hay una ruptura molecular con la cual vamos a perder un doble CH2, ¿sí? En este arreglo de McLafferty, donde hay una transposición de ese hidrógeno en una posición gamma, acá lo hice a través de un estado hexacíclico, hay una disociación de iones de masa carga y puede ocurrir en aldehídos, cetonas, ácidos, amidas, ésteres, nitrilos y otras moléculas orgánicas. Entonces, es uno de los procesos más emblemáticos porque se empezó a entender por qué sucedía ciertas señales en el espectro de masa. Entonces, lo vamos a ver constante y frecuentemente. Entonces, bueno, tenemos también compuestos que son viables para que ocurra esta transposición de McLafferty y otros que no. ¿Cuál es la regla número uno? Es que tenemos que tener un hidrógeno gamma, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en este aldehído, a pesar de que un aldehído no tiene un hidrógeno gamma y no se puede cumplir, mientras que en este sí. Y lo otro es, por lo menos en los casos de arriba, que sí tenemos hidrógeno gamma, no se puede cumplir la regla de la transposición de McLafferty porque no hay un doble enlace en ese hidrógeno gamma. Entonces por esto no pudiese ocurrir acá. Y tenemos otros como aldehídos, las cetonas, aldehídos que ya lo vimos, cetonas, ácidos y derivados de ácido, que mientras que tengan ese hidrógeno gamma, en, en espectroscopía de masa va a ocurrir esta transposición. Me van a oír que cuando hable de McLafferty se me va la transposición con rearreglo. Entonces, bueno, dado esto, empecemos con el primer ejercicio, que creo que ya lo vieron en la clase pasada, que era justificar la fragmentación de los siguientes iones y le daban unas moléculas, en este caso las 2-pentanonas. Entonces tenían que tomar estas 2-pentanonas y decir cuáles eran las señales masa carga que pueden llegar a obtener. Y acá es ir derivando el compuesto, ir creando las diferentes rupturas, ¿sí? Acá lo más lógico que se pierda por lo menos al tener un doble enlace, lo primero que se puede perder es este radical CH3, y lo contrario también es cierto, ¿sí?
que se pierda todo lo que está del otro lado de este carbonilo. Entonces ya tenemos nuestras primeras dos señales, además de el ion molecular original. Y además de eso, como tenemos la posibilidad de que ocurra un reordenamiento de McLafferty, no nos podemos olvidar, ¿sí? Ojo con esto, ojo con siempre estar pendiente que si tienen doble enlace y el hidrógeno en gamma, poder reportar la posibilidad o la probabilidad de la generación de un compuesto, un fragmento de masa carga obtenido a partir de un reordenamiento de McLafferty. Entonces, bueno, ¿qué otra información vamos a obtener? Tenemos otras reglas que vimos en las teóricas, por ejemplo, la regla del nitrógeno, ¿sí? Que cuando una molécula orgánica contiene un número de impar de átomos de nitrógeno, su peso molecular o del ion molecular es impar. Y esto se debe a que el carbón, oxígeno y otros compuestos, la valencia es par, a diferencia del nitrógeno. Y además, el peso atómico de esto también es par. En el hidrógeno y el cloro la valencia es impar y el peso atómico es impar. Por tanto, la combinación de estos elementos es par, ¿sí? En cambio, en el caso del nitrógeno, no es así. La valencia es impar y el peso atómico es par. Y por esto existe esta regla del nitrógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, las moléculas que tengan 1, 3, 5 nitrógeno, vamos a tener peso molecular impar. ¿Cómo sabemos si tenemos nitrógeno? Bueno, o nos lo dice el enunciado del problema, o porque nos da la molécula, ¿sí? El compuesto, o porque nos da un espectro IR. Y con el espectro de infrarrojo podemos saber si hay alguna señal referente al nitrógeno. Entonces, lo que hablaba de los espectros de masa de alta resolución, hay iones moleculares que vamos a ver que pueden dar información muy importante del compuesto, de la molécula, respecto a los isótopos de esta, ¿sí? O la abundancia isotópica de la molécula. La mayor parte de los elementos no consiste en un isótopo único. Por lo general los átomos no son un solo isótopo. Hasta el hidrógeno, que es el más simple, no es un único isótopo. Tiene el deuterio, por ejemplo, sino que contiene isótopos más pesados o en cantidades variables. Y estos isótopos más pesados pueden dar lugar a picos con mayor masa que el pico principal del ion molecular. ¿Por qué esto es importante saber qué pasa? Porque con esto ya vamos a ver cómo podemos identificar si existen algunos elementos halogenados, por ejemplo. Un pico de una unidad de masa más pesado se llama el pico más 1, ¿sí? O M más 1. Si es 2 unidades más pesado que el pico molecular, por eso es la M de molecular, es un M más 2 y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a una tabla de composición isotópica de elementos comunes. Acá creo que no está, pero está al final, no está la tabla, pero está en algunos ejemplos. Entonces, esa tabla de composiciones isotópica sirve para determinar la fórmula molecular compuesta del compuesto, midiendo cuidadosamente la intensidad de los picos. Pero a efecto de lo que nos interesa es saber si existe algo o no existe y cómo se fragmentó los compuestos principales, ¿sí? Los fragmentos principales.
Esto de alta resolución nos sirve para una partecita del espectro, que es lo de identificar si hay bromo, cloro, yodo. Sin embargo, en la práctica hay pico de fondo en cada masa molecular. Como estos picos de fondo con frecuencia son semejantes a intensidad de pico de M+1, es imposible la medición exacta. Para ello es más confiable espectrometría de masa de alta resolución. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, la abundancia isotópica de la que estamos hablando, de algunos isótopos de átomos. Por ejemplo, en el masa de hidrógeno siempre vamos a tener solamente el hidrógeno molecular, al menos que sea de muy alta resolución, o sea, una muestra deuterada. Y vamos a tener otro hidrógeno, otro tipo de hidrógeno, que sería el deuterio. Pero naturalmente, en otros compuestos, es normal, por lo menos en el carbono, por eso vemos picos muy chiquititos cuando tenemos un espectro. Tenemos por lo general es carbono 12 y no carbono 13. En el caso del nitrógeno es 14, en el oxígeno es oxígeno 16, y así sucesivamente según la tabla. En algunos que nos interesa, por lo menos el cloro, donde tenemos la masa principal, que tiene una abundancia relativa del 75%, pero nos va a dar una señal tipo huella dactilar cuando hay cloro en el espectro, que también vamos a tener una abundancia isotópica de cloro 37, que representa hasta acá un 25% y tiene un M+2. El caso del bromo es 50 y 50 de el ion molecular y el M+2. Acá tienen más descripción, algunos elementos especiales, estos que hablábamos. El azufre, bromo, yodo, nitrógeno se conocen empleando estos picos de iones moleculares. Un compuesto sin azufre, cloro, bromo, tiene un M+1 más pequeño y un M+2 más pequeño todavía, es lo normal, ¿sí? Si este es el molecular, el ion molecular, los otros son así, ¿sí? Los últimos picos al final del espectro. Si el espectro termina aquí y estos son los últimos, estos últimos picos son típicamente así de este comportamiento. Si un compuesto contiene azufre, el pico M+2 es mayor que el pico M+1. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que tenemos el M y el M+2, tenemos el 1 y el M+2 es aproximadamente un 4%, es decir, un poco más alto o de mayor abundancia isotópica que el M+1. Entonces este es M+2, M+1 y M. En el caso del cloro, el pico M+2 es aproximadamente la tercera parte del pico M. ¿Sí? El ion molecular, la tercera parte es un M+2. Entonces, si tenemos esto, es porque hay cloro. Y el M+1 puede estar o no estar. En el caso del bromo, el M y el M+2 tienen intensidades aproximadamente iguales. ¿Sí? Vamos a ver picos que pueden ser así en la región de donde está el ion molecular, al final del espectro. Que son el bromo 79 y el bromo 81. Entonces, estos principales, a pesar de que el masa con el que se ha hecho el espectro no sea de alta resolución, se llegan a identificar. Hay otros para los que el masa de alta resolución sí es necesario para identificar abundancia isotópica de isótopos muy poco abundantes, ¿sí? Como esto, el carbono 13 o el nitrógeno 15. Entonces, bueno, además el yodo se reconoce el ion yodonio, que tiene masa carga y es un yodo
por sí solo, que vamos a ver en el espectro, en 127. Si tenemos este, esta señal, este pico, y no nos dan las cuentas de la parte orgánica, es porque tenemos que sumarle este yodo. Entonces con nitrógeno sabemos el truco de que si es impar, ¿sí? El número impar se refiere a un peso molecular de un compuesto que pueda tener nitrógeno. Acá al final está una tabla resumen de todo esto, se lo pueden ir leyendo, ¿sí? Y acá está lo que nos importa. Elementos conocidos del espectro masa. Bromo M más 2, tan grande como M. El cloro M más 2, es un tercio de M. El ion que da este ion iodonio a 127. Acá el nitrógeno, que es impar. Y el azufre, el M más 2, es mayor que lo normal. Un poco mayor. No es mucho. A diferencia del cloro. No nos confundamos, hay que ver bien la abundancia relativa. Entonces, bueno, nos sirve para resolver ejercicios como este, por ejemplo, donde nos dice en un siguiente espectro masa, fíjense que son hechos a baja voltaje, a 70 electronvolt, y ubicar ion molecular y el pico base del espectro, además señala la presencia de cloro, bromo, yodo, azufre, nitrógeno en los espectros de masa. Entonces, esto era lo que hablábamos. Este es el M, el 156, el ion molecular, 156 y 158. Ambos son ion molecular. Pero el primero, que es el más alto, sería el ion molecular M+. ¿Y por qué decimos que hay presencia de bromo? Bueno, porque el M y el M más 2, que fíjense, aquí este sería el M más 1, el chiquitito este, y este sería M más 2, es tan grande o es tan abundante como el M. Entonces, como M y M más 2 tienen abundancias relativas proporcionales a un 50 y 50, podemos decir que este compuesto tiene bromo. ¿Y el pico base quién es? El de mayor abundancia. El de mayor abundancia sería el de 77. ¿Sí? Una masa carga de 77. ¿Está escuchando bien? Estoy leyendo ahora que se está cortando. ¿Fue momentáneo o ya me escuchan? Ok. Entonces, bueno, en este caso, ubicar el ion molecular y el pico base es el mismo, ¿sí? Porque el ion molecular, que es el de más alto peso, es el más abundante en sí mismo. Entonces, el ion molecular es el mismo pico base. Además, en este compuesto, pudiésemos llegar a presumir que tiene esto. A ver, ¿alguno? ¿Qué puede tener acá respecto a esta señal? Yodo, ¿sí? Es un pico, bueno, todavía no hemos llegado a V, vamos a ver que hay señales típicas de compuestos y esta señal a 127 podemos presumir que es yodo. Y habría que ver si está la pérdida de masa. Acá no me está escribiendo. No sé qué pasa ahora que no me agarra el lapicito. Bueno, no me quiere agarrar el lápiz. Bueno, hay que ver si de 156 a 127 tiene una pérdida lógica para decir que ese 127 es parte de una molécula o sencillamente es el pico característico
de yodo, porque la pérdida de 156 a 127 son 29. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? No sé. Bueno, este 29 también puede llegar a ser una fracción de eh, un guión de Thanos, ¿sí? Por ejemplo. Pero habría que ver. Fíjense que aquí tienen un compuesto raro. Pero como no tenemos mayor información, podemos decir que hay yodo. En este caso, bueno, em, el ion molecular en 90 y tenemos un M+1 más chiquitito y el M+2 es relativamente más abundante que el M+1 y fíjense lo del tercio, ¿sí? Es aproximadamente un tercio, esto es un tercio en el espectro del M y esto implica la presencia de cloro. Y el pico base, bueno, acá dice 56, pero es 55 más acá. En este caso, el molecular es 115, es impar, por lo tanto, podemos presumir que esto tiene un nitrógeno y el pico base es el más abundante. Bueno, esto ustedes no sé si se llegaron a preguntar en un momento por qué existe esto, estos picos chiquititos con los cuales uno no le toma tanta importancia, ¿sí? O a estos más chiquititos como este que está aquí, y uno no le toma tanta importancia a estos que son menores al 5%, ¿sí? Cuando son menores al 5% o al 5, menores a 5 de intensidad relativa, uno no le toma importancia al, esto me da problema ahora para escribir, no sé por qué, a la parte de alta resolución, son isótopos, ¿sí? Movimiento de hidrógeno o isótopos relativos, ahí está escribiendo cuando no debe. ¿Sí? Al HR, al High Resolution del equipo de masa. Entonces, ubicar el molecular y el pico base del espectro, explique la fragmentación que da origen al fragmento y justifique la ruptura. Cuando dice justifique la ruptura, tienen que hacer el ejercicio de ir fraccionando las posibles rupturas en el compuesto, eh, lo cual va a requerir que vayan sumando, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es que nuestro ion molecular es más pesado, o la mayor masa carga, sería 86, y el base el más abundante, 42. Eh, si tenemos un compuesto de masa 86 y 86 menos 71, ¿sí? Vamos acá a tomar la calculadora, 86 menos 71, 15. ¿Qué es ese 15? Un CH3, ¿sí? Un hidrógeno, un carbono y 3 hidrógenos. Entonces de acá a acá hay una pérdida de menos 15. Entonces podemos presumir que este compuesto aquí perdió un CH3. Y así podemos ir construyendo también nuestro compuesto. Además, estas fragmentaciones, como vimos en la teórica, no suceden aleatoriamente, suceden en el sitio termodinámicamente más probable, ¿sí? Em, Esto, bueno, este CH3 puede haber sido este, cualquiera. Pero
tomemos el ejemplo en el sentido del reloj, entonces el primer CH3 pudo haber sido este, y esta molécula, bueno, si la fraccionamos a la mitad, tenemos la misma masa en ambos lados, que sería una masa carga de 43, y este 42 se explicaría por un fraccionamiento. Esto sería 43 si es homolítico, ¿sí? Y si no, en el caso de que no fuese homolítico, sería 42, y por lo tanto este 42 aparentemente es la más posible y por eso es la de mayor abundancia. Entonces, bueno, ahora vamos con alcohol. Acordemos que de alcoholes, como hablamos en introducción, teníamos una pequeña regla que en alcohol el ion es más pequeño o no existe, ¿sí? Entonces, bueno, una molécula de ion muy pequeña de alcohol tampoco se pudiese medir, es muy difícil medirla. Entonces, esto sucede porque hay clivaje entre los enlaces carbono-carbono siguiente al oxígeno, ¿sí? Un clivaje que ocurre siguientemente al oxígeno, y esto genera la pérdida de agua. Esto sucede casi instantáneamente. Fíjense que en este espectro eh, se llega a reportar, por lo menos esta molécula acá, en un momento ocurre ese clivaje, ¿sí? Dentro de este fragmento de 59, esto cliva este carbono. ¿Por qué esto se escribe ahora? ¿Se escribe de este lado? Sí. ¿Se escribe del lado derecho? No. Bueno, no entiendo. Bueno, este carbón del alcohol cliva con el carbón vecino, y este hidrógeno pasa por transposición a el OH y se pierde como agua. Y genera esta pérdida de agua que da como resultado el ion molecular de 41, ¿sí? Que sería todo este compuesto. Pero no sé por qué no me quiere marcar del lado derecho. Entonces, bueno, el ejercicio 95 nos pregunta cuál de los siguientes alcohol pertenece al espectro y justificar su elección. Acá se ha tapado. Perdón, dejo de compartir la pantalla un segundo. La vuelvo a colocar a ver si es el sistema que no me está dejando. Además, cliquear sobre el lado derecho de la pantalla, marcar. Ahí está. No me deja. No sé por qué. Entonces, bueno, tenemos este espectro, ¿sí? Y nos dan 5 posibles moléculas. Suponiendo que no hay una pérdida instantánea de agua, ¿sí? Esto, por lo general, sucede instantáneamente, y en los alcoholes, como habíamos dicho antes, esta parte azul, que sería el ion molecular real, no la vemos, porque sucede instantáneamente
la pérdida de agua. Pero en esta, como toda regla, hay una excepción en la química. Esa pérdida instantánea sucede sobre todo, o es más probable, cuando el alcohol es primaria, ¿sí? Que tenemos este OH acá, por ejemplo. Escribo así porque si me voy más allá, no marca. Si lo tuviéramos acá y no acá, este 59, o este peso molecular, ion molecular de 59, no lo veríamos, sino que veríamos como ion molecular el peso masa carga de 41. Entonces, suponiendo que en estos compuestos, que algunos de ellos son alcoholes primarios, no se están fragmentando de esta forma, no hay pérdida de agua. Vamos a considerar entonces los más probables que pueden pertenecer a este espectro de masa. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está la ruptura homolítica, que hay la transposición de hidrógeno y esto sucede fundamentalmente en los enlaces 1,4, lo cual puedo explicar por qué hay pérdidas en un M-1, por ejemplo, que hay una pérdida de un hidrógeno acá. Considerando que este espectro, el ion molecular está en 70, podemos tomar que al menos uno de estos tres, que su peso molecular es 70, puede pertenecer a este espectro, ¿sí? Que es el 1-pentanol, el 2-metilbutanol y el 2-pentanol. Veamos ahora. Haciendo la ruptura de estos compuestos, ¿dónde van las rupturas? ¿Dónde hacemos las rupturas principales? La vamos a hacer en alfa, en el carbono alfa, de donde está el OH. ¿Sí? Si tomamos el 1-pentanol y hacemos la ruptura en el carbono alfa respecto al alcohol, vamos a tener que la masa carga es de 31. Y este 31 en el espectro tiene una abundancia relativa, que sería este que está acá. A ver, si lo tomo de acá, no pasa la mitad de la pantalla. Bueno, este que está acá, 31 tiene una abundancia relativa de 40%. Ahora vamos en el 2-metilbutanol. Si le hacemos la ruptura alfa hacia los 2 carbón, porque como es un alcohol secundario, no 2 carbón respecto al alcohol, tenemos dos posibles iones, uno a 73 y el otro 45, pero este 73 como ion probable teórico no existe en este espectro, tiene una abundancia relativa de 0, y el de 45 apenas llega a tener un 2%, ¿sí? De abundancia. Y en el caso del 2-pentanol, las rupturas en alfa respecto al alcohol dan teóricamente como resultado iones que deberían tener una masa carga de 73 y 59, que es el resultado de sumar el peso atómico del carbono, de estos tres hidrógenos, de este carbono, este oxígeno, este hidrógeno, este carbono y estos tres hidrógenos, por ejemplo, y eso daría 59. Y eso tiene abundancia los dos, 0. Por tanto, este compuesto lo descartamos. Este y este son los más probables, pero este le daríamos una probabilidad 1 y este una probabilidad 2. Por lo tanto, podemos decir que este espectro pertenece al 1-pentanol. ¿Sí? Basado en ir haciendo la ruptura, respetando la teoría, y obteniendo los iones más probables que puedan generarse a partir de los compuestos dados. Bueno, en el caso de la acetona sucede algo parecido, y es que vamos a tener ruptura en alfa respecto a donde tenemos el compuesto de doble enlace, ¿sí? Donde tenemos el oxígeno,
el carbonilo. Y esto genera, no puedo marcar de este lado, no sé por qué ahora no puedo. Bueno, ya fue. Y esto, si lo hacemos en los dos carbones alfa, vamos a tener peso molecular de 43 y 71. Entonces, considerando que nos dan una hectanona, una 4-hectanona, que tiene una masa carga de 114, sería el ion molecular, ¿sí? 114 menos 43, que es la primera pérdida de la ruptura, da 71, que sería el resto de la molécula. Es decir, queda cargada esta parte. Y si no, sucede lo contrario. Queda cargada en 43 y todo lo que representa 71 de masa carga no quedó cargado, que es el más abundante. Es decir, que la ruptura se genera con el carbonilo. O se genera del compuesto de 71 por la pérdida de monóxido de carbono y genera el compuesto de 43. Y luego tenemos el de 29, que ese es posible 30, por aquí sería 25, es posible que esto sea 29 y sea un CH3CH2, es decir, un etano. Es poco probable, pero por lo visto se da esa ruptura. Entonces, bueno, así vamos fragmentando y viendo la probabilidad de la formación de iones. No es difícil, si lo ven, Massa es bastante amigable cuando uno le va tomando mano. Cuando veamos las tablitas, es una maravilla, porque con las tablas tienen la mitad del trabajo hecho, ¿sí? Por lo menos veamos este ejercicio, indique cuál de las siguientes cetonas pertenece a este espectro de masa y justifique la elección. Lo primero que vemos en este espectro es que tenemos un ion molecular de masa carga 86. Los únicos compuestos que tienen masa carga 86 son estos tres, las 2 pentanonas, 3 pentanonas y la 3-metil 2-butanona. Pero de 86 que tienen masa carga, cuando fragmentamos este compuesto, por ejemplo, la 3-metil 2-butanona, tiene una pérdida de un M-45 por la ruptura en el alfa del carbonilo, ¿sí? En el caso de la pentanona, es simétrico si fraccionamos de un lado o del otro la ruptura y tendremos una pérdida de menos 29. Y en el caso de las 2 pentanonas, la pérdida sería de M menos 45. Pero 86 menos 86 menos 29 genera el segundo pico molecular, ¿sí? El ion base, que está en 57, sería esto, ¿sí? 86 menos 29, 87. ¿Qué pasa? Si yo tomo acá y resto 86 menos 45, según para 3-metil-2-butanona y 2-pentanona, deberíamos tener 86 menos 45, un pico en 41, que debería ser el más abundante. Y este pico no existe. Por lo tanto, esta molécula y esta otra que no la puedo tachar, es imposible que exista. Por lo tanto, este compuesto tiene que ser la 3-pentanona. Bien. Y este menos 57 es porque incluiría el carbonilo, ¿sí? La pérdida con el carbonilo. Es decir, todo esto sería la pérdida y daría el menos 57. M menos 57. Y en el caso del M menos 29 sería el
restante. ¿Sí? La fracción se daría aquí y perderíamos esto, que sería un etano. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Y cuanto más grande el compuesto, más divertido se pone el espectro. Y más divertido me refiero a que más cuentita tenemos que sacar, porque se va a fraccionar más. En este caso tenemos un ácido decanoico. ¿Sí? Fíjense que este espectro tiene un montón de señales. Ese poco de señales que están chiquititas y genera muchas señales, primero porque se fracciona mucho y segundo porque este espectro es posible que se haya usado una alta resolución, ¿sí? O el espectrómetro con el que se tomó la muestra es muy bueno y al ser muy bueno genera muchas señales. Por allí nos podemos asustar, pero bueno, no nos asustemos, confiemos en lo que hemos estudiado. Lo primero que podemos identificar de este espectro es su peso, ¿sí? Podemos asumir que este es el ion molecular y que puede llegar a ser su peso molecular. Y acá tenemos que considerar que ocurre, porque tenemos un doble enlace, en una de las fracciones puede ocurrir reordenamiento de McLafferty. Esta es otra cosita. No siempre el reordenamiento de McLafferty ocurre en el compuesto principal. A veces puede ocurrir en una de las fracciones, ¿sí? Entonces tenemos aquí el carbono, el alfa, beta, y gamma. Si esto lo fraccionamos correctamente, ¿sí? Vamos a tener pérdidas por reordenamiento de McLafferty. Entonces, si tenemos el compuesto principal del ácido decanoico que tiene una masa carga de 172, la primera masa carga que podemos tener es en la pérdida de un etano, ¿sí? Que daría 129, de masa carga 129. Luego por reordenamiento tendríamos cosas, o la ruptura en alfa al carbonilo, tendríamos cosas como una masa carga de 70, y por reordenamiento de McLafferty, señales de masa carga de 73. Aquí es bueno que ejerciten con este ejercicio, porque se van a encontrar que fraccionándolo para explicar el espectro, muchas señales, mucho movimiento de hidrógeno de las fracciones que se van generando para poder explicar cada una de las señales. Fíjense que este fraccionamiento básico de 129, 73 y 60 explica los bases, ¿sí? Los más importantes del espectro. Bueno, esto no lo puedo tocar. Luego hay otros como estos que están marcados que pueden ser por movimiento de hidrógeno, ¿sí? O algunos menores que puede ser por la pérdida contraria de cuando se generó el gas molecular, pérdida de CH3. Allí tienen que considerar todos esos factores y si se ponen a hacer todas las fracciones para encontrar las señales de espectro, se pueden divertir un rato. Entonces, bueno, acá están señalados los principales compuestos eh, que genera esta ruptura. Ustedes se preguntarán por qué esto se fracciona en el 43, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué hay un M-43 y no un M-58? ¿Sí? ¿Se preguntan eso? ¿Les parece un poco extraño?
Y bueno, recordemos las clases anteriores donde habíamos hablado que después de los 6 carbones, los compuestos empiezan a ser más inestables. Esto también se cumple para las moléculas lineales, ¿sí? También se cumple. Y estos fraccionamientos a veces son medio aleatorios y a veces no. Y esto lo vemos así lineal, pero realmente esto no es tan lineal, esta molécula. Cuando está con otras en el medio, estas moléculas tienen formas, ¿sí? En formas tridimensionales. Hay una cuestión estereoquímica. La estereoquímica es súper interesante para entender todos estos factores, donde podemos llegar a entender, metiendo en la estereoquímica, por qué deja 6 carbón y no 5, o no 3, por qué no se fracciona acá, ¿sí? Primero, ¿por qué no es el más abundante? Y bueno, porque a esto la química, la entropía, hay que irnos a la química más básica, entropía, que es la base de la química y de los químicos. La entropía no lo dejaría, la termodinámica del compuesto no lo dejaría fraccionar acá, porque la química es perezosa, ¿sí? Y la entropía va a buscar que esto sea en la parte más sencilla, en la que menos gasto energético se pueda generar en la molécula. Y eso sucede dejando una molécula de 6 carbono, ¿sí? Perdiendo lo más fácil. Esto tiene su regla, no es al azar tampoco. Bueno, ahora veamos un poco de las tablas que le había comentado, ¿sí? Fíjense que esto acá tiene el nombre del profesor Gabriel Bukovic, que fue el que diseñó esta tabla, que me había dejado por allí en una de las clases, que impartí con el cuatrimestre pasado y el otro. Y acá tenemos algunas de las fragmentaciones más típicas, ¿sí? Para diferentes grupos funcionales. Tenemos los alcanos, alquenos y alquinos, tenemos los alcoholes, los alquilbencinos, ácidos grasos, como el que acabamos de ver, aldehído, cetona y los halógenos de alquilo. Y este N es el N del número de carbón, ¿sí? Del número de carbón. Ese es el N. Fíjense que acá tienen la regla de cómo se sacaría este numerito. No es un numerito mágico, no es que esto, si es un alcano y tiene 6 carbón, es 85 la masa acá. No, es porque es carbón, la cantidad de carbón, ¿sí? Por la masa de carbones, por multiplicado a la masa del hidrógeno, 2 veces la cantidad de hidrógeno más 1, por ejemplo. Y así cada uno tiene su fórmula de cómo sacarlo. Lo cierto es que para hacernos la vida más fácil, los químicos trabajamos con tablas. Y esta es una típica tabla que vamos a encontrar en los libros que están en inglés de espectroscopía o espectrometría de masa, perdón, en espectrometría de masa, eh, que por lo general que está en inglés este tipo de libro, y vamos a encontrar estas tablitas. Entonces tengan a la mano esto para resolver los ejercicios que faltan, que tienen varios ejercicios que pueden llegar a resolver, o para incluso tomar los que vimos en clase y estudiarlo más a fondo, y usen estas tablas. Esta ya la tienen en el Canvas, ¿sí? Y la otra tabla que les había subido es esta. Y en los pasos, más o menos esto ya lo vimos. Lo pude haber dado antes de empezar la clase, capaz de los problemas, pero es mejor tener un poco de intuición para ver los problemas y después ver la receta. Y acá tienen la receta.
de cómo entrarle a los problemas de masa. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es examinar el espectro. ¿Cómo se ve el espectro? ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene ese espectro? El ion molecular, el ion base, cómo es el ion molecular, las diferentes M, el M más 1, M más 2, cómo es para saber si tiene un bromo, un cloro, ¿qué tiene? ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Qué tan complicado se ve? ¿Qué tan complicado se ve para saber qué tanto se fraccionó? De hecho, cuando vean espectro de masa, van a ver que incluso se puede predecir si ese espectro, la molécula es isomérica o no, ¿sí? Si es simétrica por cómo se fracciona. Es un espectro sencillo. Si, cosa que no vimos acá, pero espectro, por ejemplo, de moléculas que tengan bencenas, ¿sí? Entonces, se van a ir amigando con los espectros. Lo primero que uno hace cuando uno tiene un espectro es mirarlo. ¿Qué tiene? Lo segundo es seleccionar el ion molecular, un candidato posible, ¿sí? Basado en, en criterios. Criterios que ya vimos, pero que están acá en esta tabla además. Están en tabla. Ya lo vamos a ver. O bueno, vamos allá de una vez. ¿Cuáles son los criterios para el ion molecular? Que el compuesto tiene un compuesto conocido, ¿sí? El ion molecular tiene una igual masa carga a, el, al peso de la molécula. Si solamente tiene carbón, hidrógeno, oxígeno, silicio, fósforo y algunos halógenos, la razón de la masa carga es un número par, ¿sí? Y eso por algo que se llama fisión homolítica, que está en otra tabla más adelante de este PDF. Y tenemos que considerar la expulsión de algunos fragmentos neutros, como son el agua, en el caso de de los alcoholes, ¿sí? Sobre todo primario. De CO2 en los fragmentos, de etileno, etc. Acá tienen tablas para ver esto. Además, la masa es par y estos fragmentos ocurren en procesos de rearreglo, ¿sí? ¿Qué es rearreglo? La transposición de McLaughlin. Y además, considerar la regla del nitrógeno, que si ven que es impar, es porque tiene nitrógeno, y si tienen alguna otra señal, un otro espectro como un IR, saber si tiene nitrógeno, y esto es par, es porque tiene números pares de nitrógeno. Bueno, sigamos acá, en la tabla 1. Identificar el pico base del espectro y observe si se puede proponer como un fragmento al ion molecular M menos tanto, ¿sí? El pico base sería el ion molecular menos la masa carga del pico base, y ese es el menos X, ¿sí? M menos 29, M menos 41, como ya lo vimos en alguno de los problemas. O si es algún fragmento característico también. En masa hay fragmentos característicos. Buscar masas pequeñas o más pequeñas, menos abundantes. En base a las conclusiones anteriores, ir proponiendo estructuras, ¿sí? Es importante. No ir sacando cuentas, para después al final, no. Hay que ir proponiendo estructuras. No vamos a ir equivocando, tachando y haciendo otra. Verificar la información con otras técnicas. Nunca se trabaja con masa solo en la vida real. Siempre se trabaja con otras técnicas instrumentales para verificar lo que nos está dando el masa. Y comprobar la interpretación obteniendo un espectro de un estándar de compuesto propuesto en las mismas condiciones, cuando menos compare con otro espectro de referencia. ¿Qué significa este punto 9? Como en toda técnica que vieron en química analítica, en masa también aplica cuando uno hace un compuesto conocido y podemos tener una referencia, un patrón. Hay que medir el patrón y nuestra muestra obtenida en el laboratorio, nuestra muestra experimental, para ver que ande bien, ¿sí? Y se mide en las mismas condiciones, las dos muestras, el patrón
y la muestra experimental que hemos obtenido nosotros. No siempre es así, por lo general masa se usa para nuevos compuestos que a veces no tenemos una referencia, pero hoy día con la tecnología existe algo que se llama librería. Cuando veamos MALDI ahora, vamos a ver esto de qué significan librerías. Entonces, bueno, las otras tablas es lo de la abundancia, por lo menos de los isótopos clorobromo, la combinación de estos isótopos, que no lo vimos en los ejercicios. ¿Qué pasa si además de cloro o bromo tenemos los dos? ¿Cómo es la proporción isotópica en el masa? Bueno, acá lo tienen, ¿sí? Acá X consideran como M, M más 2, M más 4, M más 6, etc. Acá tienen ejemplo de cómo es la representación del ion molecular con estas combinaciones isotópicas. Es genial. Pesos atómicos, abundancias naturales, hidrógeno, carbono, están los más comunes. Las pérdidas más comunes, ¿sí? Radical metilo, radical etilo, metoxilo, propilo, etoxilo, butilo. Los de cargas neutras, ¿sí? Como el agua, estas son las más comunes, las que deben tener por lo menos impresa, pegada en el cuaderno de nota. Pérdidas imposibles, que no tienen lógica cuántica. Un m menos 3, menos 6, menos 7, menos 21, de números impares que no son razonables que el carbón, considerando que tenemos compuesto orgánico, se puedan fraccionar de esta manera. Poco probable un M-14 o un M-26. ¿Sí? Si son muy pequeñitas, puedes llegar a hacer ruido. ¿Sí? O mezcla de compuestos. Acá tienen otras que son las pérdidas de ion molecular cuando no lo vemos. ¿Sí? Cuando se liberan fragmentos neutros, los fragmentos neutros más comunes. Y algunas pérdidas no contempladas en las tablas anteriores, por si se había escapado alguna, bueno, aquí puede llegar a estar. Esto es para que lo estudien ustedes, la idea no es verlo uno por uno, sino que ustedes lo agarren y lo vayan viendo de a poco y que les sea útil, ¿sí? Lo importante de esto es que esta guía les sea útil, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Bueno, tenemos tiempo para continuar a Maldi y así. Sí, Claudia, es verlo, estudiarlo con calma y creo que en este estudiarlo con calma, estas tablas le van a hacer más fácil el trabajo de entender los espectros y de elucidarlo, ¿sí? Me parece. Ya tienen la primera chuleta, se la estamos dando nosotros. Los otros ejercicios que están en el PDF son los mismos que vimos hoy, ¿sí? Son todos los ejercicios. Son lo mismo que los que están en la diapositiva, los que están en PDF. Por ahí en PDF tienen un par de notas más, lo pueden comparar. Y en la guía de problema tienen más ejercicio para que puedan resolver. Pueden resolver y como siempre, si tienen alguna duda con algún ejercicio, lo traen a clase y lo vemos. Bien. Bueno, pasamos entonces a Maldi, que sería lo último que veríamos hoy. Y esto le va a parecer lindo. Más que cualquier otra cosa, le va a parecer lindo. ¿Por qué Maldi
Es lindo porque MALDI es una técnica utilitaria cotidiana que muchos de ustedes ya habrán escuchado, ¿sí? Hablar de MALDI-TOF. Cuando hablamos de MALDI-TOF, lo escuchamos porque hoy día es muy común en el análisis clínico, en el análisis de péptido, en los laboratorios, en análisis de casos clínicos, en laboratorio de investigaciones biotecnológicas. MALDI-TOF en esta área biológica está tomando bastante importancia y además de eso hay otras implicaciones como que redujo los costos un poco de los equipos comparado con hace unos años. Es más accesible. Y bueno, ¿cómo es esto de la espectrometría de masa? ¿Qué tan caro es? Es una técnica que si vemos el análisis de mercado, es una técnica que se proyecta que va a seguir creciendo. Es importante aprender espectrometría de masa, porque como técnica de laboratorio va a seguir creciendo y cada día va a ser más común. Así que tómenselo en serio, esto de la espectrometría de masa, más allá de las técnicas informáticas, tengan a mano saber de espectrometría de masa y hablar de masa, porque esta técnica, más allá de los números, estos números sirven para decir que el mercado está creciendo, va a crecer y se va a hacer cada día más común, ¿sí? Y si alguno se pregunta cómo era un MALDI-TOF, por si no lo han visto, capaz no ha tenido la oportunidad, es así. Esto es un equipo de mesada. Hoy día estos equipos se redujeron bastante. Antes eran del tamaño de una habitación. Hoy día son de mesada. En Argentina hay, por lo menos el Malbrán tiene, que creo que en una de las clases anteriores algo le había comentado, y existe un Servicio Nacional de Espectrometría de Masa, donde hace más fácil todavía que muchos laboratorios, empresas, puedan mandar a hacer un espectro de masa. Por lo tanto, deben estar preparados para saber interpretar, saber hablar el lenguaje, saber de qué le están hablando cuando tengan que hacer un masa o trabajar con datos, por lo menos de un masa. Entonces, este es un equipo de MALDI-TOF del laboratorio. ¿Qué es? ¿Qué es esto de MALDI? Bueno, este es el portamuestra, ¿sí? Algunos, no sé si todos, pero esto es una placa de siembra, ¿sí? Estos se llaman pozos, cada uno de estos son pozos, y allá en cada uno de estos pozos podemos colocar muestra, eh, así como viene cruda, digamos, de bacterias, de hongos, de cultivo, incluso, ya vamos a ver, hoy día hasta de tejido podemos colocar muestra. Claro, no vamos a colocar un riñón en esta placa. Esta placa mide 0,5 milímetros, ¿sí? No es muy grande. Fíjense, esto es una pipeta automática y fíjense el tamaño de la punta de la pipeta, el tamaño del portamuestra. Y es para que pegue un láser. No es muy grande. Pero podemos colocar muestras crudas. Y lleva además un modificador de matriz, se llama. Esto azulito que ven acá es un modificador de matriz. ¿Qué es lo que hace el modificador de matriz? Primero se coloca el modificador de matriz, después la muestra. O al revés, a veces, depende de lo que estén buscando, eso se estudia, dependiendo del tipo de muestra. Y el modificador de matriz lo que hace es facilitar la ionización de la muestra para ser transportada en el equipo de masa. Y MALDI es matriz asistida por ionización, bueno, en inglés, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. Eso es MALDI, ¿sí? Una ionización, una desorción que se genera por ionización asistido por láser, ¿sí? ¿Con qué? Con una matriz. Eso significa MALDI. ¿Y cómo sucede? Tenemos la muestra, ¿sí?
por ejemplo, sería lo rojo, un polipéptido, y nuestro modificador de matriz, que sería lo amarillo, un haz de láser, ¿sí? Que es el concepto de Maldi, irradia la muestra se desorbe, esto luego se desolvata, es decir, se separa la matriz de lo que es la muestra, ¿sí? Por intercambio protónico, y se ioniza la muestra. Esa matriz, además de ayudar a transportar la muestra, la ioniza. ¿Y qué es lo importante de esto? Además de lo que está ocurriendo allí, que la muestra se ioniza sin ser fraccionada. Entonces, imagínense transportar un polipéptido gigante y poder medir la masa, o por lo menos tener la probabilidad de ver la masa real, ¿sí? De ese péptido. Es tremendo eso. Era un desafío de la ciencia antes de que existiese el MALDI. Entonces, bueno, acá tenemos la muestra, el ejemplo de cómo es la ionización. Entra el láser y esta muestra se ioniza. ¿Cómo se ioniza? Desorbiéndose del portamuestra. Y la siguiente parte del equipo es lo que se conoce como TOF. Por eso MALDI TOF. Siempre va acompañado. El TOF es el Time of Flight o tiempo de vuelo. Y el Time of Flight Detection lo que hace es separar la muestra por tiempo de vuelo. Esto va en una cámara, después que se ioniza la muestra, esto entra en una cámara al vacío, ¿sí? De ultra alto vacío, con imanes, donde por tiempo de vuelo, la, eh, las que tengan, las moléculas que tengan masa carga, que su masa sea más pesada, van a llegar después y las más livianas van a llegar antes. Entonces, en este tiempo de vuelo, podemos llegar a separar por masa todas las fracciones que se generaron o todas las partes o todos los péptidos que habían en esa muestra y se van a separar por el tiempo de vuelo y van a llegar fraccionados al detector, lo cual nos genera además más resolución de medida, porque no están llegando todos juntos, están llegando separaditos, ¿sí? Y los que no se llegan a cargar, ¿sí? Se descartan. Entonces, además tenemos dos tipos de detectores que podemos usar. Están los detectores lineales y hay otros que son detectores en modo reflexión, donde podemos trabajar con la carga que tiene este compuesto, guiarlos con los imanes hacia ese detector para aumentar la separación de los mismos, ¿sí? Este, y obtener más resolución. Entonces, esto es el maldito. Tenemos la placa MALDI con nuestra matriz y nuestra muestra. El láser llega, ioniza la muestra, ¿sí? La muestra se desorbe al impactar el láser y al desorberse se ioniza los compuestos, las moléculas de esa muestra. Y esto sucede varias veces, ¿sí? Las moléculas ionizadas van por el tubo de vuelo del time of flight y allí se van separando por su masa, ¿sí? Y luego van llegando al detector. Puede ser detectores lineales o de reflexión. Eso dependiendo de la configuración y lo que queramos medir. Eso va a depender del tipo de muestra. Pero no solamente la maravilla de Maldi es que podemos llegar a obtener, a medir la muestra sin fraccionarse o lo menos fraccionada posible, ¿sí? Lo cual nos va a disminuir los errores de las masas cargadas y de los picos que tenemos, sino la posibilidad de colocar muestras reales como muestra y
según el tipo de muestra, vamos a tener diferentes matrices, ¿sí? Diferentes modificadores de matrices. Entonces podemos tener, por lo menos, orina para determinar bacterias en orina, ¿sí? Se puede pretratar la muestra removiendo las células por centrifugación, ¿sí? Para quedarnos solamente con la muestra real que nos interesa, podemos aislar el cultivo. Cultivo de sangre positivo, ¿sí? Se pueden separar esos cultivos o cultivos estándares de bacterias o hongo que se hacen crecimiento de colonia en placas de Petri. Algunos otros que se pueden crecer en agar líquido, ¿sí? Como cultivo de micobacteria. Y todo esto, cualquiera de estas muestras se puede colocar en el portamuestra de Maldi, dependiendo del tipo de muestra, como le decía, se coloca un identificador de matriz. Podemos colocar hasta 56 muestras acá y meterlo en el equipo e ir leyendo espectro. Y podemos llegar a identificar microorganismos o colonias de microorganismos enteros en una muestra. Esto, imagínense, si vieron el último espectro del ejercicio, imagínense tener un espectro de una bacteria. Es un espectro enorme, ¿sí? Con muchísimos picos todos solapados. Para poder trabajar esto, están las librerías. ¿Qué son las librerías? Nosotros tenemos las bacterias que están aisladas, que las conocemos, y son bacterias identificadas, ¿sí? Esas bacterias identificadas, nosotros las medimos en el equipo y podemos irlas guardando. Y luego, cuando metemos una muestra desconocida, como una muestra de orina, por ejemplo, y la vamos y la medimos en el equipo, una muestra de un cultivo de tejido, la medimos en el equipo, no conocemos qué bacterias hay ahí, pero podemos comparar el espectro con el espectro de bacterias ya conocido y se hace match, o sea, para ver con cuál se parece más y con cuál machea esos espectros y decir qué bacteria o qué péptidos, qué colonias hay en nuestra muestra real de un paciente clínico, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos nuestros perfiles peptídicos por bacteria que terminan siendo huellas dactilares en masa. Fíjense estas masas carga de 5000, ¿sí? Estamos viendo ahora de masa carga hasta de 100. Acá tenemos masa carga de 5000. Y esto lo que genera son huellas dactilares por bacterias. Y luego podemos tener muchas huellas juntas. Para identificar esto, lo que se hace es que se trabaja con inteligencia artificial y se separan los espectros por inteligencia artificial. Necesito un trabajo. Estos links que están acá abajo que dice DOI, los pueden abrir, son artículos científicos de estos trabajos, ¿sí? Por si les interesa. Y estas huellas dactilares de las bacterias, de los pectibacterias, se pueden separar con inteligencia artificial en los programas de los equipos, usando las librerías conocidas o las bases de datos que hay disponibles en Internet para muchas de estas comunidades de espectrometría de masa. Y fíjense que esto por lo menos es un entrenamiento que se hizo para identificar en células basado en el total de proteínas de seroproteína, se hizo fingerprint, huellas dactilares, para el diagnóstico de cáncer, ¿sí? Y entrenaron con espectros de personas de muestras con cáncer y muestras que no tenían cáncer, entrenaron un algoritmo informático para identificar con MALDI-TOF si una muestra de tejido era cáncer
maligno o benigno, ¿sí? Si una persona tiene uno cáncer. Y se puede hacer con este tipo de técnica. Y esto es un algoritmo que entrenaron para identificar esto en células humanas. Entonces, bueno, todo esto son espectros que se guardan en librería y se hace identificación de bacteriana para seguir acumulando cada día más espectros para alimentar estas librerías de espectros, y eso ayuda a identificar espectros desconocidos usando estas librerías para identificación bacteriana. Hay algunas librerías que son libres, hay otras que son compañías privadas que se encargaron o se encargan de recolectar espectros y venden las librerías, ¿sí? O venden el sistema que tiene estas librerías, que son bien caras, por cierto. Dependiendo de la cantidad de espectro que tengan y qué tan confiable sea, entre mejores, más caras. Y hay algunas libres, obviamente. Hay comunidades que tienen librerías libres también. Y bueno, hay librerías de espectro que se basan en modelos para poder simular eh, qué tendríamos, cómo sería un espectro si tuviésemos tales bacterias en una muestra. Hay otras técnicas fuera de MALDI. Acá termina el MALDI. La idea de dar esta mini charla es porque es una técnica que en Argentina está tomando bastante importancia y ni hablar del mundo. Como ven, es algo de aplicación clínica que se está haciendo con la técnica de Malditov. Entonces, alguien por allí preguntó en una de las clases si esto se podría combinar con HPLC. Y bueno, veamos otras técnicas que no es Maldilla, pero es masa combinado con otras cosas como un HPLC. Entonces, nosotros podemos tener nuestro HPLC, una cámara de ionización, ¿sí? Y luego de la cámara de ionización, un analizador de masa, ¿sí? Y luego el detector y la lectura de ese espectro de masa. El HPLC lo que hace es fraccionar los compuestos, ¿sí? Fundamento básico de HPLC, recuerden cómo se separan los compuestos por afinidad, por diferentes formas. Separamos los compuestos de interés en nuestro HPLC y luego medimos. Esto sirve mucho para estudio de fármaco, para estudiar degradación de fármaco, farmacocinética, para determinar las diferentes fragmentaciones de un fármaco en medios simulados, por ejemplo, medio gástrico simulado. Me tiro un ejemplo de cosas que se suelen hacer y ver cómo se degrada ese fármaco. Se hace la cromatografía de ese fármaco que estuvo en un medio biológico simulado y se hace en un HPLC más. Y lo mismo con cromatografía de gases, con un GC. Podemos tener un GC, ionizamos nuestra muestra, la separamos por GC, que tiene columnas capilares, y luego por estos iones del GC, que son volátiles, por eso precisamente se usa un GC, pasan por un cuadrupolo, que es una técnica también de masa, parte del equipo de masa, llegan al detector y tenemos nuestro espectro de masa. Entonces podemos fraccionar, por ejemplo, degradar un fármaco a temperaturas dentro de un GC, a temperaturas controladas, y ver qué pasa con ese fármaco en su forma iónica, cómo se va degradando y las diferentes formas que va tomando ese fármaco, ¿sí? Para hacer estudios de estabilidad. Entonces son técnicas que la pueden llegar a usar. Así que, bueno, prestar atención a lo básico que en la vida real lo pueden aplicar. Hincapié en esto, porque a veces uno no comprende muchas cosas de la química porque no saben dónde se aplica. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo de masa o con lo de Maldi? ¿Alguno usó Maldi alguna vez? ¿Trabaja con Maldi? Bueno, si trabaja alguno con Maldi, traiga para que colabore a la clase la próxima. ¿Para qué?
Nosotros, yo porque en mi laboratorio hacemos colaboración, ¿sí? Y por colaboración hay algunos trabajos que se han hecho Maldi y por eso sé que es una técnica muy cercana y sé la importancia que tiene en Argentina y sobre todo acá en Capital donde hay varios Maldi. Y por lo menos el HPLC masa en la Facultad de Farmacia de la UBA tenemos uno, ¿sí? Arriba de mi laboratorio hay uno. Entonces son equipos reales que existen, se usan y están. Bueno, espero que les haya gustado lo de Maldi y que se haya entendido el ejercicio. Tienen las guías para que sigan estudiando y si ya no hay más duda, terminamos la clase de hoy. Bueno, que tengan buen fin de semana entonces. Nos vemos el lunes. Sí, estudien, vayan repasando y usen las tablas. Se va a ayudar un montón. Chao, chao.